yo creo que el Abimá llegó a mí y yo llegué al Abimá de manera simultánea. Y todo empieza cuando en la graduación de sexto de primaria hicimos la obrita que se hace con los bailables y yo decidí audicionar para la obrita y quedé con un personaje y me enamoré de la actuación y ahí descubrí que había un mundo fascinante. Y cuando entré a primero de secundaria y vi que en las opciones de talleres estaba el teatro, dije 100% quiero estar ahí. Y así me metí al taller de teatro de la escuela y montamos Los árboles mueren de pie de Alejandro Casona. Avi Stern y Dani Grinspoon eran mis directores. Y ese fue mi primer encuentro con el Abimá y de ahí yo digo que mi primer gran amor fue el teatro. Y de ahí ya lo demás sucedió. Como que ya no quería hacer otra cosa, no quería hablar de otra cosa, no quería conocer otra cosa, solo quería hacer teatro. Pues mucha emoción, como que nunca le he dado mucha reflexión, pero me acuerdo que el proceso me parecía increíble, como que me parecía muy divertido. Y me parecía muy divertido como interpretar a alguien que no era yo y poder encontrar como otras posibilidades. Y la primera vez que me subí al escenario fue muy mágico, como que es un trance, ¿no? Como que hay algo que solo está sucediendo, lo que está sucediendo ahí. Y hay una cosa, además de una retroalimentación muy en tiempo real, que se vuelve muy, muy linda. Hoy en día lo que digo es que el acto de comunión que sucede entre las personas que están siendo espectadoras y quien interpreta, o quien crea la pieza, pues es único, porque lo que vas a ver esa noche no se vuelve a repetir en esa forma nunca jamás, aunque sea la misma obra. Pero en ese momento pues se sentía emocionante, se sentía como mucha adrenalina, como mucha emoción, con muchas ganas de contar, de decir, de hacer esta cosa tan bella que tiene el teatro, de jugar a que nos estamos engañando y está bien. Como que vamos a mentirnos por 1 hora y media y nos vamos a dejar engañar. Y ese es el juego que vamos a jugar. El taller de teatro en secundaria me cambió la vida, porque si yo no hubiera conocido el teatro ahí, no sería quien soy hoy, porque el teatro marcó el resto de mi vida. Yo durante años los hitos en mi vida los medía por la obra que estaba haciendo en ese momento. Y esa era como mi cronología, se basaba en, ahí estaba haciendo esta obra, ahí montamos esta obra. Y seguro me formó de maneras muy profundas, porque las herramientas que regala hacer teatro, más allá de si te dedicas a hacer teatro o no, son mágicas, porque te ayuda como a trabajar o como ensanchar músculos que de otra manera no es tan fácil, y menos hoy en día que en un mundo como tan hiperconectado y digitalizado, como la escucha activa, el poder poner atención de corrido en lo que alguien te está diciendo, el trabajo en equipo, porque el teatro no sucede en lo individual, solo sucede en colectividad. La presencia, ¿no? El en vivo, el aquí y ahora, esto tan efímero de lo que sucede aquí solo va a suceder en este momento y solo existe mientras haya quien lo presencie. La creatividad, la imaginación, la camaradería, la amistad. No hay acto más vulnerable que compartir el escenario con alguien que conozcas o no. Con suerte lo conociste en el proceso, ¿no? Y esa vulnerabilidad pues genera esa sensación de conexión, pues hay algo muy humano detrás del teatro. Hablar en público, poder pararte y articular 7 palabras sin ponerte tan nerviosa y que trastabilles, eso pues a cualquiera nos ayuda, ¿no? Entonces, nada, como para mí el teatro definitivamente es de las cosas que a mí me cambió la vida, y fue hace muchos años en el Abimá, con Los árboles mueren de pie, y de ahí en adelante. Definió quién soy en muchos aspectos, o sea, como que el teatro es parte de mi identidad. Y entonces, si yo no hubiera conocido el Abimá a través de ese taller de teatro de la escuela, pues entonces hoy me hubiera dedicado a otra cosa. O sea, seguramente hubiera estudiado diseño, que no que tenga nada de malo, solo hubiera sido otro rumbo de vida, con otras herramientas y con otras amistades, porque además mis grandes amigos de la vida hoy son mis amigos que hice en el Abimá en esos talleres. Dani, Avi, Ruti, Dalia, Lina, Alan, Rima, Tami, eso como que es una lista interminable de gente que hemos compartido la vida y que es tan único lo que nos hace compartir el teatro, que el tipo de vínculo que se genera es muy fuerte. Y en mi vida personal por completo, de ahí yo decidí dedicarme al teatro y
hoy soy directora de teatro y durante muchos años el grueso de mi actividad profesional era 100% teatral. O sea, yo sí puedo decir que se puede vivir de hacer teatro, se puede vivir de hacer arte, se puede vivir de actuar, dirigir, producir. Nada más necesitas no quitar el dedo del renglón, necesitas el compromiso y la pasión, necesitas hacer piel de silla gruesa para aceptar los nos que van a venir, pero los sís son tan gratificantes y tan enriquecedores que definitivamente vale la pena. Yo creo que eso es como que da herramientas muy complejas que no nos detenemos a desmenuzar. Y todo lo que da en la formación de personas. Para mí lo que tiene la BIMA y la magia de la BIMA es que es una experiencia pedagógica más que artística. Es decir, qué padre que hagamos cosas con una calidad artística lindísima y preciosa y espectacular, pero más valioso me parece la experiencia pedagógica que representa para poder probar. O sea, al final para mí el valor de la BIMA es que es el laboratorio por excelencia. Es un gran laboratorio para explorar y experimentar propuestas escénicas, inquietudes artísticas, personales, colectivas. Si quieres actuar, si quieres dirigir, si quieres producir, si quieres aprender a iluminar. Como que a mí lo que me pasó es que ya, para cuando yo empecé a dedicarme de manera profesional al teatro, ya llevaba muchos años haciendo teatro en la BIMA y al final las tablas son tablas, no importa el contexto. Y entonces para cuando yo llegué como a hacer teatro o a dedicarme al teatro, pues era un poco una especie de todoterreno, porque pues ya había actuado muchos años, entonces entendía un poco cómo era esa mente, ¿no? Había dirigido, entonces también entendía un poco las necesidades o lo que busca una cuando dirige, pero sobre todo había pintado paredes, cargado sillas, conectado focos, surcido botones, ¿no? O sea, como que había hecho de todo. Y eso te da una visión muy global y muchísima herramienta y un músculo muy amplio que no necesariamente valoramos tanto cuando estamos en el ABIMA. Como que conocía muy bien muchas cosas de la BIMA, de cómo funcionaba, muchas de las políticas que hoy existen. Ya ahora soy la tía que te cuenta la historia de por qué y para qué. Y ya había salido de la BIMA en términos de, nunca dejé la BIMA por completo, porque sí, como dije, siempre me da centro y casa, pero ya tenía experiencia de haber trabajado en otros lugares. Entonces, más bien, como que lo que fue muy lindo de volver a la BIMA es que siento que pude, tener una mirada externa, como dices, pero con una mirada un poco más crítica y más como hacia la profesionalización en términos de un poquito más de rigor, un poquito más de si vamos a hacerlo. Yo siempre digo, si vas a colgar un telón o un ciclorama o lo que vayas a colgar, pues lo mismo da colgarlo derecho que chueco, lo mismo da colgarlo arrugado que planchado. Plánchalo y colgarlo derecho, ¿no? Bueno, creo que para la BIMA necesitas ser gente con esa sensibilidad buena onda de entender un contexto amateur, de entender un contexto lleno de pasión, lleno de eso, de compromiso, de arrojo, de entrega, de rifadez, pero que está aprendiendo y que está creando y que, como dije, que van a venir a ver un laboratorio, ¿no? Entonces, pues, yo solía contactar como que a banda que tuviera como esa beta, que estuviera cerca de la educación alrededor del teatro, con experiencia profesional, porque sí creo que ese ojo riguroso le ayuda a la banda, pero que pudiera comunicar con amor. Lo mismo al asesor, porque también conseguir asesor tienes suerte. Que pudiera comunicar con amor, sin juicio, con empatía. Y lo mismo el jurado, porque si bien el jurado no comunica de manera directa hasta el último día con la junta con directores, constantemente está comunicando en cada junta con la retro que se hace y con cómo van a decidir premiar. La BIMA para mí es mi casa y mi familia y mi lugar seguro. Le deseo a la BIMA muchas nuevas generaciones que quieran pasar por sus escenarios, y que quieran crear y compartir. Yo a lo que invito a la gente es acercarse al teatro en cualquier presentación y posibilidad. Si estás saliendo de tu entrenamiento o de tu clase de Danceology y pasaste por el auditorio y esa noche hay función, asómate y entra
y vas a descubrir un grupo de personas muy comprometidas y muy rifadas, dejando su corazón y su alma en lo que están haciendo, porque esa sí es la magia de la Arima, que el nivel de compromiso que hay como entre teatreros solo existe en el mundo teatrero y atestiguarlo es muy emocionante y con suerte a lo mejor si entras y viste esa función te contagias de esa pasión para lo que a ti te apasiona y sales al día siguiente y amaneces llena de pasión para bailar o entrenar.